Bienvenido a este espacio donde no buscamos respuestas rápidas ni soluciones fáciles, sino una mirada profunda hacia aquello que realmente mueve nuestro interior. Cuando hablamos de la venganza después de una ruptura amorosa, solemos pensar que se trata de algo momentáneo, de un impulso pasajero que con el tiempo se desvanece. Sin embargo, en el fondo es mucho más que eso. La venganza aparece como una fuerza silenciosa que se disfraza de justicia, pero que en realidad nace del dolor, del vacío y de la herida no resuelta. Esa emoción no grita, pero susurra en cada decisión, en cada pensamiento, en cada intento de demostrar al otro que hemos seguido adelante cuando en realidad seguimos atrapados. Es como un eco constante que nos recuerda lo que hemos perdido, lo que no aceptamos y lo que aún nos duele. Desde la mirada de Erich Fromm, cada sentimiento humano es una expresión de nuestra capacidad de amar o de nuestra incapacidad de hacerlo plenamente. La venganza, lejos de ser un acto de fortaleza, revela nuestra dependencia emocional hacia aquel que nos hirió. Al desear que el otro sufra, en verdad seguimos dándole poder sobre nosotros mismos. Queremos que sufra porque creemos que así se equilibrará la balanza, pero lo único que logramos es mantener vivo un lazo que debería haberse roto. Este es el inicio de la trampa. Mientras más pensamos en destruir al otro, más nos destruimos a nosotros mismos. Nos convertimos en prisioneros de un pasado que no termina de cerrarse. Lo que parecía un camino hacia la liberación se transforma en una cadena que nos ata con más fuerza. Y esa cadena no está en las manos de nuestro ex, está en nuestra propia mente. Aquí es donde empieza el verdadero viaje de comprensión. Entender que la venganza no es poder, es esclavitud. No es justicia, es prolongar la herida. Solo cuando nos atrevemos a mirar este impulso con honestidad, podemos empezar a transformarlo en algo diferente, en una oportunidad de conocernos mejor y de reconstruirnos desde dentro. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿por qué sentimos rabia hacia nuestro ex?, sino ¿qué significa esa rabia en lo más profundo de nuestro ser? El deseo de venganza no surge de la nada. Tiene raíces que van mucho más allá del presente. Erich Fromm explica que gran parte de nuestras emociones más intensas son intentos de llenar vacíos internos que ni siquiera comprendemos del todo. Cuando pensamos en vengarnos, lo que estamos haciendo en realidad es buscar inconscientemente una forma de recuperar algo que creemos perdido. La dignidad, el reconocimiento, la sensación de ser amados. La venganza, entonces, es un símbolo disfrazado de fuerza que esconde fragilidad. Creemos que al herir al otro sanaremos nuestra herida, pero en verdad lo único que logramos es prolongar la dependencia. Es como si cada acción destinada a destruir al ex fuera en realidad una manera de mantenerlo presente en nuestra vida. Lo seguimos invocando con cada pensamiento, con cada plan secreto, con cada emoción que no se suelta. Fromm señala que el amor verdadero no busca poseer ni controlar, sino liberar. La venganza es lo contrario de eso, es el apego disfrazado de odio. No se trata de justicia, se trata de un intento desesperado de mantener vivo un vínculo que ya terminó. Y mientras más nos aferramos a él, más nos alejamos de nuestra propia libertad emocional. Aquí está la paradoja. La venganza parece dar poder, pero en realidad nos lo roba. Nos convierte en reactivos, en marionetas de la persona que creemos odiar. Cada mensaje que escribimos y borramos, cada recuerdo que nos quema por dentro, cada comparación con su nueva vida, es un recordatorio de que todavía seguimos ahí, atrapados en un juego que no nos da paz. La conciencia de esto es el primer paso. Comprender que el impulso de venganza es un lenguaje simbólico de nuestra herida nos permite dejar de verlo como enemigo y empezar a descifrar lo que realmente quiere mostrarnos. Solo así podemos transformar esa energía en algo distinto, en aprendizaje,
en autoconocimiento y en la fuerza de cerrar el ciclo para volver a mirarnos a nosotros mismos con claridad y respeto. Antes de continuar con esta reflexión profunda, es importante hacer una pausa y reconocer que todo este camino de comprensión solo tiene sentido si se comparte. Por eso te pido que te suscribas ahora mismo a este canal. No se trata simplemente de un gesto técnico o de un clic sin importancia. Se trata de un acto simbólico, una decisión consciente de apoyar un espacio que busca profundizar en lo humano más allá de lo superficial. Cada nueva suscripción es como un voto silencioso a favor de la verdad, del análisis crítico y del deseo de crecer interiormente. Es la manera en que este contenido puede llegar a más personas que, como tú, están cansadas de vivir en la superficie de las emociones y necesitan encontrar un lenguaje más auténtico para comprender lo que sienten. Suscribirte no solo te conecta a ti con nuevos contenidos, también crea una comunidad de individuos que deciden dejar de huir del dolor y enfrentarlo con valentía. En un mundo donde la mayoría prefiere distraerse para no sentir, cada suscripción es un recordatorio de que todavía hay quienes buscan significado real. Si alguna vez te has sentido atrapado en el deseo de venganza, si reconoces que tus emociones te han llevado a repetir ciclos de sufrimiento, entonces sabes que este espacio es necesario. Aquí no encontrarás fórmulas rápidas para olvidar ni frases hechas de autoayuda vacía. Aquí buscamos comprender de raíz lo que nos quiebra, porque solo entendiendo podemos sanar. Tu apoyo es fundamental para que estas ideas no se pierdan en el ruido digital y puedan seguir desarrollándose con profundidad y responsabilidad. Así que respira hondo, haz este pequeño acto de compromiso y únete. Suscribirte no es solo recibir notificaciones, es participar activamente de un movimiento que elige la conciencia por encima de la reacción automática, la transformación por encima de la destrucción y la verdad por encima de la máscara. Hay una fuerza invisible que comienza a recorrer nuestro interior después de una ruptura amorosa y rara vez somos plenamente conscientes de ella. No grita, no se presenta con violencia inmediata, pero se manifiesta como un susurro constante que guía nuestras acciones, nuestras reacciones y hasta los pensamientos que no confesamos a nadie. Esa fuerza es el deseo de venganza, esa sensación de que necesitamos devolver el dolor recibido para recuperar el equilibrio perdido. Creemos que si la otra persona sufre, nuestra herida sanará, pero la realidad es completamente distinta. Este impulso actúa como una cadena que nos mantiene unidos a quien ya debería pertenecer al pasado. Es como si cada paso que damos hacia la supuesta liberación nos atara aún más a la memoria de lo que ocurrió. Erich Fromm advertía que cuando confundimos necesidad con deseo, terminamos esclavizados. En este caso, la necesidad de justicia se disfraza de deseo de libertad, pero en verdad nos convierte en rehenes de la rabia. Nos levantamos pensando en lo que podríamos hacer para mostrar superioridad. Nos dormimos imaginando escenarios donde el otro se arrepiente o sufre. Y todo esto no es más que un reflejo de nuestra propia herida sin cerrar. Lo más engañoso es que al principio la venganza parece darnos energía, una ilusión de poder que nos hace sentir vivos en medio del vacío. Pero pronto descubrimos que es un poder hueco, que se alimenta de nuestro tiempo, de nuestras emociones y de nuestra capacidad de construir un futuro distinto. Cada intento de destruir al otro es, en realidad, una manera de mantenerlo presente, de seguir dándole protagonismo en nuestra historia. El verdadero desafío es detenernos y preguntarnos, ¿qué me quiere decir este impulso? ¿Qué parte de mí aún busca validación, aún siente miedo, aún no acepta la pérdida? Porque solo escuchando esas preguntas podemos transformar la fuerza destructiva en un faro que ilumine nuestro propio camino. El deseo de venganza puede ser un abismo,
pero también puede convertirse en un punto de partida para redescubrirnos. Todo depende de la conciencia con la que decidamos enfrentarlo. Para Erich Fromm, la venganza no es simplemente un acto impulsivo de odio, sino una distorsión del amor. Cada vez que sentimos la necesidad de vengarnos, lo que realmente estamos manifestando es un intento inconsciente de recuperar un vínculo roto, un lazo que ya no existe, pero que aún arde dentro de nosotros como una herida abierta. Desde esta mirada, la venganza no es justicia, es apego. No es fuerza, es dependencia. Es el eco del pasado intentando imponerse en el presente. El ex se convierte en una pantalla donde proyectamos todo lo que no queremos aceptar. El miedo al abandono, la sensación de no haber sido suficientes, la frustración de haber entregado y no haber recibido lo que esperábamos. El impulso de dañar al otro revela que seguimos atados a él o ella de una manera mucho más profunda de lo que imaginamos. Y cuanto más tratamos de negar esta realidad, más nos atrapamos en un círculo interminable. Fromm insistía en que el amor verdadero no busca controlar ni destruir, sino liberar. La venganza es exactamente lo contrario. Es el intento desesperado de retener, aunque sea a través del odio, lo que ya se perdió. Creemos que al hacer sufrir al otro lograremos cerrar la herida, pero en realidad la mantenemos abierta y sangrante. Es como querer curar una quemadura echándole más fuego encima. Esta lógica inconsciente es la trampa más peligrosa, porque al pensar que actuamos con poder, lo que hacemos es debilitarnos. Seguimos viviendo en función de lo que el otro hizo o dejó de hacer. Seguimos siendo reactivos, marionetas de un recuerdo que nos domina. El verdadero poder está en transformar esa energía en autoconciencia. Preguntarnos qué revela ese deseo de venganza, qué necesidad oculta quiere ser escuchada. Tal vez es el anhelo de reconocimiento. Tal vez es la herida de la infancia que vuelve a aparecer. Tal vez es la falta de amor propio que espera ser sanada. Solo al descubrir ese lenguaje simbólico podremos dejar de repetirlo y empezar a escribir una historia nueva. La venganza, vista desde esta perspectiva, deja de ser una fuerza inevitable y se convierte en un mensaje. Y cuando aprendemos a escucharlo, el dolor se transforma en aprendizaje y la herida en una oportunidad de crecimiento. La energía de la venganza es ambigua, como un fuego que puede calentar o quemar. En sus primeros momentos parece darnos claridad, fuerza y hasta una ilusión de control, pero pronto se convierte en un fuego desbordado que nos consume por dentro. Erich Fromm advertía que todo impulso humano puede dirigirse hacia la construcción o hacia la destrucción, y la venganza es un ejemplo perfecto de esa dualidad. Por un lado, encierra un potencial inmenso porque señala que algo en nosotros necesita atención, que existe una herida abierta que no podemos seguir ignorando. Por otro lado, si esa energía no es comprendida ni transformada, se convierte en un veneno silencioso que en lugar de liberarnos, nos aprisiona aún más en el pasado. La gran paradoja es que cuanto más intentamos herir al otro, más profundizamos en nuestra propia herida. Lo que creemos que nos fortalece en realidad nos debilita, porque nos mantiene atrapados en el círculo del resentimiento. Cada pensamiento vengativo, cada plan secreto, cada comparación con la vida del ex es un recordatorio de que seguimos ahí, incapaces de avanzar. Y sin embargo, esta misma energía, cuando se reconoce, puede convertirse en motor de cambio. El dolor que la venganza revela puede ser canalizado hacia la creación, hacia un nuevo propósito, hacia la reconstrucción de la propia vida. Lo que antes era obsesión puede transformarse en inspiración. Lo que era rencor puede volverse fuerza para establecer límites más sanos, y lo que era rabia puede convertirse en un impulso para conocerse a uno mismo con mayor profundidad. La diferencia no está en eliminar la emoción, sino en observarla con conciencia.
El problema nunca ha sido desear justicia, sino no entender qué es lo que en verdad buscamos con ese deseo. Al comprenderlo, dejamos de ser esclavos de impulsos ciegos y recuperamos la capacidad de elegir. La venganza entonces deja de ser un abismo y se convierte en un faro. Y es ahí donde descubrimos que no se trata de controlar la emoción ni de reprimirla, sino de escucharla, de interpretarla y de transformarla en algo que nos haga crecer en lugar de destruirnos. La venganza es un espejo que refleja no tanto al otro, sino a nuestra propia sombra. Cada vez que sentimos el deseo de devolver el daño, lo que realmente aparece es una parte de nosotros que no hemos querido mirar. Carl Gustav Jung llamaba a este territorio la sombra, todo aquello que reprimimos, negamos o juzgamos de nosotros mismos y que, al no integrarlo, se manifiesta de maneras distorsionadas. En el caso de la venganza, proyectamos en nuestro ex la responsabilidad de un dolor que en realidad está conectado con heridas más antiguas. Esa rabia que parece dirigida hacia afuera suele ser un eco de experiencias pasadas donde nos sentimos rechazados, abandonados o humillados. La figura del ex solo activa esas memorias inconscientes y, en lugar de reconocerlas, preferimos creer que todo el problema está en él o en ella. Pero la verdad es que la venganza nos muestra lo que falta en nuestro interior. Nos señala inseguridades, miedos y vacíos que intentamos tapar con odio. Al desear que el otro sufra, en realidad estamos gritando que todavía no hemos sanado. Y cuanto más ignoramos ese grito, más fuerte se hace la cadena que nos ata. Fromm recordaba que la madurez emocional no consiste en culpar al mundo por nuestro dolor, sino en asumirlo como propio y transformarlo. Mirar la sombra es incómodo, porque nos obliga a aceptar que gran parte de lo que proyectamos en el otro vive dentro de nosotros. La traición que sentimos puede ser también nuestra incapacidad de ponernos límites. El abandono que nos hiere puede reflejar la falta de amor propio que arrastramos desde la infancia. La humillación que no perdonamos puede estar ligada a la vergüenza de no habernos valorado lo suficiente. Reconocer esto no significa justificar al otro ni negar lo que hizo, significa recuperar el poder sobre nuestra vida. La venganza esclaviza porque nos mantiene en la ilusión de que el problema está fuera, cuando en realidad la llave está adentro. Al iluminar la sombra, el impulso de destruir se transforma en oportunidad de integrar, de sanar y de crecer. Solo quien se atreve a mirar esa oscuridad con valentía puede convertir la rabia en claridad y el rencor en libertad. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de dirigir toda nuestra energía hacia afuera y empezamos a mirarnos dentro. La venganza pierde su fuerza en el instante en que comprendemos que no se trata de destruir al otro, sino de reconstruirnos a nosotros mismos. Erich Fromm decía que el amor maduro es aquel que busca dar vida, no quitarla, y aplicar esto a una ruptura significa reconocer que incluso la rabia es una oportunidad de crecimiento. Lo que antes parecía odio puede revelar dolor. Lo que antes parecía justicia puede mostrarnos nuestra necesidad de dignidad, y lo que antes era un deseo de control puede transformarse en la búsqueda de libertad. El primer paso es aceptar que el impulso de venganza es un síntoma, no una solución. Es un espejo que refleja lo que aún no hemos sanado y al mismo tiempo una puerta que, si nos atrevemos a cruzar, nos lleva hacia una versión más consciente de nosotros mismos. Transformar esa energía implica reconocer la herida, permitirnos sentirla sin negarla y luego decidir conscientemente qué hacer con ella. No se trata de reprimir la rabia ni de justificar lo que ocurrió. Se trata de darle un nuevo sentido. Cada lágrima, cada recuerdo doloroso, cada pensamiento de revancha puede convertirse en combustible para nuestra reconstrucción. En lugar de planear cómo dañar al ex, podemos utilizar esa misma intensidad
para crear un nuevo proyecto, fortalecer nuestra identidad o aprender a establecer límites más firmes. La venganza roba libertad, pero la transformación nos la devuelve. Con cada elección consciente dejamos de ser prisioneros del pasado y nos acercamos más a nuestra verdadera esencia. Ese proceso no es instantáneo, requiere paciencia y presencia, pero cada pequeño paso nos aleja del resentimiento y nos acerca a la paz interior. Al final, descubrimos que no era necesario destruir al otro para sanar, porque la verdadera victoria siempre estuvo en liberarnos de la cadena emocional que nos mantenía atados. La clave está en comprender que la venganza nunca es un fin en sí mismo, sino un signo de que algo dentro de nosotros aún clama por atención. Después de una ruptura, el impulso de querer hacer sufrir al otro puede parecer inevitable, como si fuera la única manera de equilibrar la injusticia percibida. Sin embargo, lo que en realidad ocurre es que proyectamos en esa persona el dolor de nuestra propia herida. Cada pensamiento vengativo es una invitación a detenernos y preguntarnos qué parte de nosotros sigue sintiéndose rota. Erich Fromm recordaba que la libertad emocional no proviene de negar lo que sentimos, sino de enfrentarlo con lucidez. En ese sentido, la venganza es una prueba. Nos coloca frente a la disyuntiva de permanecer atrapados en el resentimiento o de dar un paso hacia la madurez interior. Transformar este impulso destructivo en aprendizaje implica cambiar la dirección de nuestra mirada. En lugar de obsesionarnos con lo que el ex hizo o dejó de hacer, podemos observar cómo reaccionamos nosotros, qué emociones se repiten, qué patrones inconscientes se activan. Al hacerlo, la energía deja de fluir hacia afuera y comienza a alimentarnos desde adentro. La rabia se convierte en claridad, la tristeza en autoconocimiento y la pérdida en una oportunidad de fortalecer la identidad. Esto no significa que sea un camino fácil. Afrontar las emociones sin refugiarse en la venganza exige valentía, pero es precisamente esa valentía la que abre la puerta a una verdadera libertad. Mientras dependamos de que el otro sufra para sentirnos mejor, seguimos siendo esclavos. Cuando logramos soltar ese deseo y usar la energía para reconstruirnos, la balanza cambia a nuestro favor. El ex deja de ser el centro de nuestra historia y nosotros recuperamos el papel de protagonistas. Es entonces cuando descubrimos que la mayor victoria no está en destruir, sino en liberarnos. Porque la venganza puede dar una satisfacción momentánea, pero solo la transformación consciente nos da paz duradera. El deseo de venganza después de una ruptura suele estar acompañado por una sensación de vacío y de pérdida de sentido. Lo que alguna vez fue amor, ahora parece transformarse en odio, y lo que en un principio se buscaba como unión, termina siendo una guerra silenciosa que nos deja exhaustos. Aquí es donde se hace necesario comprender que la energía que dirigimos hacia la destrucción puede convertirse en una fuerza de sanación si logramos resignificarla. Erich Fromm explicaba que todo impulso humano tiene un núcleo simbólico y que incluso en la rabia y el deseo de revancha hay un mensaje oculto de nuestra psique. El sexo, la intimidad y las emociones ligadas a la atracción no son meros actos biológicos, son expresiones profundas de nuestro inconsciente. Cuando buscamos vengarnos a través de la sexualidad, por ejemplo, intentando demostrar que podemos reemplazar fácilmente al ex, lo que hacemos en realidad es vaciarnos más. El cuerpo se convierte en escenario de un combate interno que nunca se gana. Pero si logramos observar ese mismo impulso con más conciencia, descubrimos que detrás del deseo de herir existe un llamado a reconocernos. Cada encuentro íntimo puede ser un espejo que revela lo que aún no hemos sanado: la inseguridad, el miedo a no ser suficientes, la necesidad de control o de validación.
Desde esta perspectiva, la sexualidad deja de ser un campo de batalla y se convierte en un cruce simbólico, un espacio donde la vulnerabilidad se transforma en fuerza. La clave está en elegir cómo usar esa energía, como un arma de escape y vacío o como un puente hacia el autoconocimiento. La venganza nos empuja a usar el sexo como distracción, pero la conciencia nos invita a vivirlo como ritual, como lenguaje del alma que nos muestra nuestras sombras y también nuestras posibilidades de crecimiento. Cuando tomamos esta decisión, dejamos de ser prisioneros del resentimiento y empezamos a recuperar el sentido. Porque al final, el verdadero poder no está en demostrar nada al otro, sino en reconocernos a nosotros mismos en cada gesto, en cada emoción y en cada elección. Desde muy pequeños, aprendemos que hay emociones que no se deben mostrar. Se nos enseña a ocultar el deseo, a controlar la rabia, a desconfiar de la sensualidad y a mirar el placer con vergüenza. Con el tiempo, todas estas fuerzas naturales terminan relegadas a un rincón oscuro de nuestra psique, aquello que Carl Gustav Jung llamó la sombra. Allí se acumula lo que no aceptamos de nosotros mismos y lo que la sociedad nos obligó a reprimir. En el caso de la venganza, el deseo no desaparece porque lo neguemos, simplemente se disfraza y encuentra caminos ocultos para manifestarse. Así es como nacen los comportamientos compulsivos, las adicciones emocionales, los patrones repetidos de relaciones dañinas y las decisiones impulsivas que luego lamentamos. Cuanto más ignoramos este impulso, más poder le otorgamos. Erich Fromm recordaba que lo que no se hace consciente nos controla, y en la sexualidad y el deseo, esto se vuelve evidente. La persona que reprime sus emociones creyendo que así se fortalece, termina siendo esclava de ellas en secreto. El deseo que no se escucha se convierte en saboteador. Nos lleva a buscar pruebas de poder en los lugares equivocados, a compararnos constantemente, a depender del sufrimiento del otro para sentirnos vivos. Pero cuando nos atrevemos a mirar de frente esa sombra, algo cambia. Lo que antes era miedo empieza a transformarse en comprensión. Lo que era vergüenza se convierte en libertad, y lo que parecía pura oscuridad revela tesoros escondidos, talentos, sensibilidad y verdades profundas que habíamos enterrado para encajar. Observar la sombra de la venganza es como encender una luz en un sótano olvidado. Al principio asusta porque nos muestra aquello que no queremos reconocer, pero con el tiempo descubrimos que también allí hay partes esenciales de nuestra identidad. Cuando recuperamos esas piezas perdidas, el alma respira de nuevo y la rabia deja de controlarnos. La venganza deja de ser un enemigo externo y se revela como una voz interior que pide integración. Y es entonces cuando comprendemos que lo que realmente sana no es castigar al otro, sino abrazar con valentía aquello que habíamos ocultado. Al llegar hasta este punto del camino, podemos ver con más claridad lo que en un inicio parecía confuso. El deseo de venganza, que brota tras una ruptura amorosa, se nos presenta como una fuerza irresistible, como si fuera la única manera de equilibrar la balanza del dolor. Queremos que el otro sufra, que sienta lo mismo que nosotros sentimos, que experimente la herida que nos dejó. Sin embargo, al explorar con más profundidad, descubrimos que este impulso no es más que un espejo de nuestra propia herida, un reflejo de lo que aún no hemos sanado. Y es justamente aquí donde se encuentra la trampa. Cuanto más intentamos dañar al otro, más nos dañamos a nosotros mismos. Lo que parecía justicia se convierte en esclavitud, lo que parecía poder se convierte en dependencia, y lo que parecía fuerza se revela como fragilidad. Erich Fromm nos advierte que toda emoción humana puede dirigirse hacia la vida o hacia la muerte, hacia la creación o hacia la destrucción. La venganza pertenece a ese territorio ambiguo,
porque aunque parece darnos vitalidad, en realidad nos roba energía y nos ata al pasado. Cada vez que pensamos en vengarnos, mantenemos vivo un lazo con la persona que ya no debería ocupar espacio en nuestra historia. Y de esa forma, seguimos alimentando un vínculo tóxico que nos impide avanzar. En lugar de cerrar el ciclo, lo perpetuamos. En lugar de recuperar nuestra libertad, nos encadenamos aún más. Así, la venganza se convierte en un círculo vicioso en el que el dolor nunca termina, porque en el fondo seguimos presos del recuerdo y de la herida que no hemos sabido integrar. Sin embargo, reconocer esta trampa no significa resignarse al dolor ni justificar lo que nos hicieron. Significa algo mucho más profundo: recuperar el poder sobre nosotros mismos. La verdadera libertad emocional no surge cuando el otro sufre, sino cuando nosotros dejamos de depender de ese sufrimiento para sentirnos vivos. Y eso requiere un cambio de mirada, un acto de valentía interior. La venganza deja de ser una opción no porque seamos débiles, sino porque elegimos ser más fuertes. Es la decisión de dejar de ser reactivos y convertirnos en autores de nuestra propia historia. Es el momento en el que comprendemos que nuestra dignidad no depende de la caída del otro, sino de la construcción consciente de nuestro propio camino. Transformar la venganza en conciencia es como tomar un veneno y convertirlo en medicina. El impulso destructivo se convierte en energía creativa, la rabia en claridad, la tristeza en autoconocimiento y el vacío en una oportunidad de crecimiento. Esta es la alquimia interior de la que hablaba Fromm, la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje y el resentimiento en libertad. Y no es un proceso instantáneo ni fácil. Requiere presencia, paciencia y voluntad de mirar dentro. Requiere dejar de huir de nuestras emociones y empezar a escucharlas como mensajes que nos hablan de lo que necesitamos sanar. Cada pensamiento de revancha es en realidad una señal de que algo en nosotros clama por atención. Y cuando lo reconocemos, la energía deja de esclavizarnos y empieza a guiarnos. El verdadero poder no está en demostrarle a tu ex que sin ti no vale nada, ni en imaginar su sufrimiento como consuelo. El verdadero poder está en levantarte cada día con la decisión de reconstruirte, de reinventarte y de volver a creer en ti. Porque mientras tu vida siga girando alrededor del otro, seguirás siendo prisionero. Pero cuando recuperas tu centro, cuando entiendes que tu valor no depende de nadie más, entonces se produce la verdadera liberación. Y esa libertad no se gana con la caída del otro, se gana con tu renacimiento. Es el momento en el que decides que tu historia no se define por lo que alguien te hizo, sino por lo que eliges hacer con eso que viviste. Quizás, en este camino, descubras que la venganza solo era un disfraz del dolor, una máscara que cubría tu necesidad de reconocimiento, de dignidad, de amor propio. Y cuando quitas esa máscara, lo que aparece es la herida real, frágil y vulnerable, esperando ser vista y sanada. En ese instante, la venganza pierde su fuerza, porque entiendes que no necesitas destruir a nadie para reconstruirte. Al contrario, necesitas mirarte a ti mismo con compasión y con honestidad. Y es en ese acto de sinceridad donde comienza la verdadera transformación. Dejas de luchar contra el otro y empiezas a caminar contigo mismo. Dejas de gastar energía en un pasado que no cambia y comienzas a invertirla en un futuro que sí puedes construir. Fromm sostenía que la madurez emocional se mide por la capacidad de amar sin poseer y de soltar sin destruir. La venganza es lo opuesto a la madurez, es el intento de retener a través del odio, es el apego disfrazado de fuerza. Pero cuando comprendemos que la verdadera fortaleza está en soltar, entonces la vida adquiere un nuevo sentido. Ya no necesitamos la caída del otro para sentirnos completos, porque empezamos a encontrar plenitud dentro de nosotros mismos. Y en ese momento, el ex deja de ser el centro de nuestra historia.
Ya no es verdugo ni salvador, ni culpable ni héroe. Es simplemente alguien que formó parte de nuestro camino, alguien que nos mostró algo de nosotros que necesitábamos ver. Y con esa comprensión podemos dejarlo atrás sin rencor, sin cadenas, con gratitud incluso, porque gracias a esa experiencia hemos crecido. Este es el verdadero final de la trampa de la venganza. Entender que no se trata de destruir al otro, sino de reconstruirnos a nosotros mismos. Que no se trata de alimentar el resentimiento, sino de aprender a transformarlo. Que no se trata de demostrar nada hacia afuera, sino de recuperar nuestra paz interior. La venganza promete satisfacción inmediata, pero su costo es alto. Nos roba libertad, nos roba tiempo y nos roba la posibilidad de avanzar. En cambio, la conciencia nos da algo mucho más valioso: claridad, madurez y auténtica libertad. Al elegir la conciencia sobre la venganza, dejamos de ser víctimas del pasado y nos convertimos en protagonistas del presente. Y esa es la mayor victoria que podemos alcanzar. Si has llegado hasta aquí, significa que este mensaje ha resonado contigo de alguna manera. Quizás despertó recuerdos, quizás abrió preguntas, quizás te mostró que no estás solo en este proceso. Y eso ya es un gran paso. Porque el simple hecho de escuchar estas palabras con apertura demuestra que dentro de ti existe un deseo de sanar, de crecer y de transformarte. Tal vez no tengas todas las respuestas ahora mismo, y está bien. Lo importante es que ya has empezado el camino de la conciencia, y cada paso que des a partir de ahora será una semilla que florecerá en libertad. Por eso quiero invitarte a que no te detengas aquí. Suscríbete a este canal y forma parte de una comunidad que elige mirar más allá de la superficie. Cada suscripción no es solo un número, es un recordatorio de que hay personas en el mundo que buscan la verdad, que quieren comprenderse y que no tienen miedo de mirar su sombra. Tu suscripción permite que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están cansadas de repetir patrones de sufrimiento y necesitan una nueva forma de ver sus emociones. Y además me da la fuerza y la motivación para seguir creando contenido con profundidad, con autenticidad y con responsabilidad. Dale a me gusta a este video si sientes que estas palabras te han ayudado a reflexionar. Ese pequeño gesto tiene un gran impacto porque hace que este contenido sea visible para más personas que pueden necesitarlo en este mismo momento. Y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí seguiremos explorando juntos los territorios ocultos del alma, las trampas emocionales en las que caemos sin darnos cuenta y, sobre todo, las formas de transformarlas en caminos de libertad y plenitud. Recuerda, la venganza es siempre una cadena, pero la conciencia es siempre una llave. Tú decides cuál quieres elegir. No necesitas destruir a tu ex para sanar, porque la verdadera sanación está en ti. No necesitas que el otro sufra para recuperar tu poder, porque tu poder nunca estuvo en sus manos, siempre estuvo en las tuyas. Y cuanto antes lo entiendas, antes empezarás a caminar con ligereza, con dignidad y con la certeza de que tu vida no depende de nadie más. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por tu tiempo, por tu apertura y por tu valentía al mirar de frente un tema tan difícil y tan real. Este canal existe para personas como tú, que no se conforman con lo superficial y que están dispuestas a crecer con la verdad, aunque duela. Suscríbete, acompáñame en este viaje y hagamos juntos que más personas encuentren un camino de libertad y conciencia. Porque al final, lo que transforma el mundo no es la venganza, es la capacidad de amar con madurez, de soltar con valentía y de vivir con autenticidad. Nos vemos en el próximo video y recuerda siempre, tu vida no se define por lo que perdiste, sino por lo que decides construir a partir de hoy.